If you hit me at 40 miles an hour, there's around an 80% chance I'll die. Hit me at 30 and there's around an 80% chance I'll live. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy les propongo un tema muy interesante, el tema de la neurorehabilitación. Y contamos aquí en los estudios de Metro con la presencia de dos referentes muy valiosos de este Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, INEVA. A mi derecha el director general de INEVA, el neurólogo, el doctor Fernando Cáceres. Y a la derecha de Fernando Cáceres el doctor Gustavo Petracca, que es neurólogo y psiquiatra, en esta reunión de la psiquiatría y la neurología en este instituto. Para aquellos que nos ven por primera vez en Facebook, en YouTube, en Internet, les damos una muy cordial bienvenida al programa. Les quiero contar que INEVA es un instituto de excelencia, fundado en plena crisis argentina por la doctora Leonor Gold, una muy prestigiosa neuróloga, y un hombre de las ciencias económicas, el doctor Guillermo Feldberg, y allí juntos decidieron hacer este instituto, esta clínica de excelencia, un lugar muy virtuoso, tratando de buscar a los mejores profesionales de esta especialidad. El diseño de la obra, el arquitecto Jorge Turjansky y Miguel Sartori, enclavado en el barrio de Almagro, en la capital federal, aquí en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Antes de conversar sobre neurorehabilitación con Fernando Cáceres y Gustavo Petracca, le quiero mandar un saludo especial a Fernando Vega Olmos. Me ha mandado de la revista G7, que aquí tengo en mis manos. Se trata del director mundial creativo de G. Walter Thompson, un argentino, un gran representante de la publicidad y la creatividad en el mundo. Fernando, desde Buenos Aires, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y toda nuestra admiración. Bienvenido nuevamente, Fernando, al programa. Carlos, gracias. INEVA realiza anualmente unas jornadas de actualización, jornadas científicas. Contanos, por favor. Bueno, una forma que tenemos de comunicar, una de las formas que tenemos de comunicarnos con la comunidad científica que trabaja en neurociencias son las jornadas anuales, que las hacemos una vez por año, como dice el nombre, donde todo INEVA muestra su producción en cuanto a diferentes temas que abarcan las neurociencias. Ya son varios años que la venimos haciendo, son jornadas abiertas a la comunidad científica, gratuitas, y ya son casi un clásico de la ciudad de Buenos Aires, por suerte, y acude mucha gente. En estas últimas jornadas tocamos temas diversos, por ejemplo, temas que son candentes y son de amplia utilidad para la discusión de estos temas. Por ejemplo, hablamos de neuroimágenes. Las imágenes han evolucionado de una manera notable. Ahora podemos ver no solo el cerebro cómo es, sino cómo funciona, intentar verlo, porque realmente es complejo. Hay imágenes funcionales, imágenes tensor de difusión, imágenes de resonancia magnética funcional, que no solo sirven para neurología, sino para psiquiatría, y eso es una cosa muy novedosa que mostramos nuestra experiencia. Hablamos también de un tema candente también, que es la neuroética. Todos los temas que tienen que ver con enfermedades muy complejas, como esos estados de conciencia, como el estado vegetativo, qué hacer, hasta dónde la medicina invasiva meterse en ese tema. Fue una mesa muy interesante porque es un tema de amplia discusión con la ley famosa de muerte digna que ha salido recientemente, así que nos pareció un tema y vinieron prestigiosos profesionales especializados en esa área. Y también hablamos de un tema muy interesante que es el humor y las emociones, cómo funciona nuestro cerebro ante el humor y las emociones, y convocamos a un humorista, Sebastián Wanreich, que estuvo hablando junto con un neurocientífico que mostró también su experiencia. Era una mesa muy interesante, muy amena. Y un tema muy importante que tocamos, que casi fue el tema central de las jornadas, fue esta epidemia que vivimos lamentablemente en este país, que es las secuelas por traumatismo encefalocraniano, que las siglas TEC. Que es un drama terrible porque afecta a gente joven, como vos sabés, ¿no? Gustavo Petracca nos habla de esto, pero recuerdo cuando en INEVA, en vida de la doctora fundadora Leonor Gold, vino un médico, cuyo nombre no me voy a acordar ahora, que mostraba por tomografía computada
el cerebro de un creyente y de un no creyente. Drubach. Y de Estados Unidos. Sí, era fantástico, digo, hasta dónde había llegado. Y quiero contarle a los televidentes que INEVA cuenta, además de con una unidad de internación psiquiátrica, atención clínica, de neurorehabilitación, con un centro de imágenes de ultísima generación que acompaña en los estudios de diagnósticos como una herramienta invalorable. Gustavo Petracca, contanos algo del TEC y el impacto en la salud mental de las personas. Danos tu comentario, por favor. Sí, bueno, en este caso tuvimos la presencia de un importante invitado extranjero, que es un referente mundial en traumatismo de cráneo, que es el doctor Ricardo Jorge, que es profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Iowa, en el cual, bueno, vino y compartió la mesa referida a traumatismo encefalocraneal, y bueno, nos pudo contar acerca de su experiencia en esto y las líneas de investigación que tenemos al respecto. Es un tema muy importante, es un tema con gran impacto sanitario, el tema del traumatismo de cráneo, dado que la principal causa del traumatismo de cráneo son los accidentes de tránsito. Y dentro de estos, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en personas jóvenes, ¿sí? A partir de ahí, incluso las lesiones agudas cerebrales, como puede ser un traumatismo encefalocraneal, es la causa más frecuente de lesión aguda cerebral. O sea, la causa más frecuente en adultos jóvenes de lesión aguda cerebral es un traumatismo de cráneo. Y a partir de ahí, bueno, un traumatismo, dijimos que es la principal causa de muerte de accidente de tránsito, pero muchos pacientes no mueren y sobreviven. Claro. Con lo cual, lo importante es cómo sobreviven esos pacientes con traumatismos de cráneo severos. Los traumatismos de cráneo tienen consecuencias evidenciables, evidentes y no tan evidentes. Por ejemplo, un paciente con traumatismo de cráneo, de acuerdo a la severidad del traumatismo de cráneo y a las áreas del cerebro que se lesionan, podrá tener lesiones motoras, alteraciones conductuales, alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, y que muchas veces uno básicamente tiene presente aquello que es visible, o sea, las alteraciones motoras, que una persona no pueda caminar, no pueda mover un brazo, pero muchas veces se soslaya alteraciones que tienen que ver con cambios en la conducta, claro, cambios en el ánimo, cambios en las reacciones emocionales, claro, lo cual pasa a un segundo plano, pero diversos estudios han demostrado que esas alteraciones conductuales, cognitivas, anímicas, implican una mayor discapacidad del paciente en la funcionalidad del mismo y una mayor sobrecarga familiar. O sea, esos pacientes con alteraciones conductuales, cognitivas, pierden la independencia funcional para desenvolverse en la vida cotidiana. Gustavo, gustaría preguntarte una cosa. Estos son jóvenes, Sí. y mayoritariamente varones. ¿Entre qué edades prioritariamente? Y si tenemos ahí un gráfico Por que... favor, le vamos a pedir a Mariana Jordán que nos las imágenes que el doctor Petracca Básicamente nos trajo. son personas menores de 40 años, ¿sí? Ahí tenemos dos gráficos. El gráfico celeste más claro habla sobre el impacto, la prevalencia sobre muertes en edad muertes prematuras, ¿sí? Por tramos de edad, y vemos que el pico, ¿sí? De la curva está dado en personas que sufren traumatismo de cráneo, como muerte por accidente de tránsito en este caso. Motos, ¿sí? Y automotores. Motos, automotores y también peatones. y peatones. Claro. O sea, el tema de atropellos también Claro. implica. En Argentina lo que prevalece son los traumatismos de cráneo y las muertes por traumatismos derivadas de los accidentes de tránsito. Pero también existen otras etiologías que tienen que ver con el traumatismo, llámese la violencia en la vía pública, ¿sí? Las caídas, ¿sí? Con lo cual en diferentes países o en diferentes momentos va a prevalecer una que otra. La criminalidad del otro día a Ahí una está, lo señora que se entiende por violencia. le arrebató un motochorro la cartera, cayó, hizo un traumatismo. Bueno, de eso cráneo. la etiología es por violencia, porque no fue un accidente de tránsito, sino que fue a partir de un Por hecho eso delictivo. es que la inseguridad, la criminalidad es un tema de salud pública. Ahí está. Además. Heridas por arma de fuego es un traumatismo de cráneo. Claro, sí. ¿Sí? Con lo cual, dependiendo de la severidad del traumatismo y del área cerebral afectada, eso va a determinar en alteraciones motrices, conductuales, anímicas, emocionales y cognitivas. Esas alteraciones los pacientes implican una mayor sobrecarga en la vida del paciente y una mayor discapacidad. Y en la familia, ¿no? Y en la Gustavo? familia, sobrecarga en la familia. O sea, la familia ven que esa persona que tenía un futuro por delante, que estaba estudiando, que tenía una vida social promisoria y demás,
ven que ese paciente está con cuadros como irritabilidad, apatía, falta de interés para lo que a él le interesaba, depresión, cambios, impulsividad. Con lo cual, un traumatismo de cráneo desde lo conductual marca un antes y después en la vida de una persona joven, ¿no? Le quiero preguntar a Fernando Cáceres, ¿no? Tuve el gusto de entrevistar al presidente de la Fundación INEVA, al doctor Adrián Huerten, luego de un acuerdo con el Ministerio de Salud y sobre la problemática. Él decía que los accidentes eran evitables, me acuerdo, pero que estos eran siniestros, digamos, que ocurrían. Sí, no utilizar la palabra accidente, sí. Es algo que siempre tratamos de hacer. ¿Y sabe qué pensaba Fernando recién? Estos días estoy con una reflexión de Arnaldo Raskowski, ese pionero del psicoanálisis en la Argentina, que hablaba de que Argentina era un país filicida, que mataba a los hijos, muertos por la dictadura militar, jóvenes conscriptos que han muerto, Malvinas, Cromañón, lo que acaba de decir Gustavo Petraca, jóvenes en motos, jóvenes en automóviles. Interesante, ¿no? Qué manera de matar jóvenes, ¿no? Es increíble. ¿Cuál es el aporte de la neurología con esta gente que el doctor Petraca plantea? Bueno, tocaste dos temas, si me permitís. Por favor. Uno es evitar que esto ocurra, ¿no? Ajá. O sea, hay cifras de... Claro, las cifras son terroríficas, porque se piensa que mueren por traumatismo de cráneo por año entre 7.000 y 10.000 personas jóvenes. Esas son las que mueren, pero por cada muerte hay 3 personas vivas con discapacidad grave y 500 con discapacidad, 3 con discapacidad permanente y 500 con discapacidad temporal. Es pandemia esto entonces. Es una pandemia. Y hay una cosa interesante que una vez en un editorial de una revista americana se hablaba de una frase que me gustó mucho, siempre la pongo en mis presentaciones, el fracaso del éxito. ¿Qué significa? Todos los sistemas de emergencia, atención en la emergencia, los sistemas de terapia intensiva, de atención rápida ante una lesión del SAME, que son muy buenos. Los minutos dorados. Los minutos dorados hacen que la persona se reduzca en forma importante la mortalidad. Pero con esa persona que no murió, ¿qué hacemos después? ¿Qué pasa? Ahí interviene lo que nosotros hacemos de la neurorehabilitación. La neurorehabilitación, que como decía Gustavo, no solo tiene que estar orientada hacia lo motor, porque lo motor es lo que se ve, el problema de la hemiparesia, la persona no puede mover el brazo. Pero lo motor, y esto se da una paradoja, como es gente joven, ¿te acuerdas que hemos charlado varias veces de la neuroplasticidad, que es esa capacidad de que el cerebro puede, un área no dañada, reemplazar el área dañada, y esto lo estimulamos con la rehabilitación, hecha en forma precoz y rápida. Lo motor suele tener una buena respuesta, y generalmente lo que vemos habitualmente en los sistemas de salud en general, que se tiene mucho hincapié, los equipos de rehabilitación están muy orientados hacia esa discapacidad que se ve. Y la otra discapacidad, entonces el paciente recupera, la mano la empieza a mover mejor, se siente mejor, y la familia está toda contenta, un éxito, y nadie evaluó ni el problema cognitivo de esa persona. ¿Qué significa cognitivo? Que no se acuerda las cosas, que no presta atención, que no puede planificar, resolver un problema. Y esta gente joven, en edad económicamente activa, que está estudiando, está en un puesto de trabajo importante. Y la otra discapacidad es la cognitiva, que habló Gustavo, que es que cambió el estado de ánimo, que era una persona responsable, ahora es una persona tiro al aire, que no se hace cargo de nada, que está irritable. Esa otra discapacidad generalmente pasa desapercibida y le dicen a la familia, ya está rehabilitado, y quedó con ese trastorno. Entonces, nuestro abordaje es diferenciado por eso, porque nosotros ponemos en el mismo grado de igualdad y de gravedad a la discapacidad física, a la discapacidad cognitiva y a la discapacidad conductual. ¿Y eso cómo se hace? La única forma es el trabajo en equipo. Interdisciplinaria. Pero todos en la misma mesa. Claro, sí, no sí. La famosa derivación, no. El psiquiatra tiene que estar sentado en la mesa al lado del kinesiólogo. Por eso, digamos, el nombre de INEVA como Instituto de Neurociencia No hay Ambulante. otra forma. Voy a preguntar al doctor Traca. Pensaba primero, no pasa nada, andemos en la moto sin casco que no pasa nada, digamos, como que hemos perdido la cabeza en eso, y como dice el filósofo francés Bruckner, pasamos de la infantilidad a la victimización, porque los números de cáncer son 20.000 personas jóvenes, la verdad. Anualizado en 10 años, estamos hablando de 200.000 personas jóvenes con potencial. ¿Cuál es el aporte, Gustavo, vos que sos neurólogo y psiquiatra, a estos pacientes, desde INEVA, desde las neurociencias, desde ustedes, digamos? ¿Cuál es
la contribución para mejorar este hecho lamentable, penoso? Sí, fundamentalmente, primero tomar conciencia y saber que esto existe, o sea que a partir de un traumatismo de cráneo, una lesión cerebral, no solamente va a estar lo visible, que es la alteración motriz, sino también lo no visible o lo no tan evidenciable, como es lo conductual, la irritabilidad, los trastornos anímicos, la depresión, la apatía. La apatía es falta de indiferencia y falta de interés, ¿sí? Y lo cognitivo. Y cómo eso impacta en la calidad de vida del paciente, incluso en la rehabilitación. Un paciente que está con apatía, que no tiene interés para hacer para las cosas, imagínese cómo se va a involucrar. Se lo ayuda desde la psicofarmacología. ¿Cuáles son los recursos que hoy tenemos? Sí, primero saber ir a buscarlo, saber que esto puede presentarse y saber detectarlo. O sea, lo que no se conoce no se va a detectar, no se va a diagnosticar y no se va a tratar. Así es. Entonces, a partir de una adecuada detección y diagnóstico, a través de un equipo especializado, ¿no? En INEVA tenemos un equipo de neurología conductual que trabaja en conjunto con el equipo de neurorehabilitación. A partir de eso se hace una evaluación estructurada, se evalúan todas estas áreas cognitivas y conductuales, se hace un diagnóstico cognitivo-conductual, y a partir de ahí hay herramientas de índole farmacológicas y no farmacológicas para ayudar al paciente en estas alteraciones conductuales o cognitivas. Ahora, en este tiempo maravilloso de las ciencias médicas, donde hay tantos recursos, paradójico, ¿no? Sí. Tanto accidente y tanto recurso, es muy posible esto desde INEVA. Ahora le pregunto a Fernando, ¿qué pasa entre INEVA y los centros de atención en el resto de la República, donde objetivamente hay asimetría, hay diferencias? ¿Qué contribución están haciendo ustedes desde INEVA? Bueno, una propuesta interesante es la que estamos haciendo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Vos nombrabas al presidente Adrián Huerta, en que se firmó un convenio el año pasado para lanzar un programa nacional de atención integral de las lesiones traumáticas. O sea, las secuelas por un accidente o mal llamado accidente, una colisión vehicular o una lesión, no solo son el traumatismo craneoencefálico, sino hay otras lesiones. Así es. Y este programa es muy interesante porque este programa tiene varias patas. Una rama es la prevención, que es clave, como te decía antes, por acá si no prevenís, llegás tarde. El cinturón de seguridad y el casco juegan a favor nuestro, no en contra nuestro. Totalmente. La prevención, pero ¿sabes qué interesante este programa? La prevención se hace en las escuelas. Porque lamentablemente nosotros ya estamos. O sea, los que van a cambiar algo son los chicos. Así es. Entonces hay que trabajar en las escuelas. Así es. Prevención. Atención hospitalaria aguda. ¿Qué significa esto? La persona, me equivoqué, atención prehospitalaria, la persona que recoge al lesionado en la ruta. Esa persona es clave, porque de acuerdo a cómo esa persona lo movilice al lesionado, va a prevenir futuras complicaciones. Depende, digamos, la evolución. Entonces, la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, ¿por qué es importante? La atención hospitalaria es importante, no tiene que estar disociado el intensivista de la rehabilitación. La rehabilitación no es algo que viene después. La neuroplasticidad que hablamos antes tiene tiempos. No es que si no atacamos, si no empezamos a que el cerebro aprenda a hacer otras cosas rápidamente, se pierden los minutos dorados que decías vos. Así es. Entonces, y la cuarta instancia es la rehabilitación. Entonces, prevención, atención prehospitalaria, atención hospitalaria y rehabilitación. Y estas cuatro instancias integradas. Nosotros, obviamente, desde INEVA tomamos el módulo de rehabilitación con la idea, y este pivot, y lo repetimos porque hay que reforzarlo, de tomar las tres discapacidades en forma igual, motora, cognitiva y conductual. Este modelo que nosotros lo desarrollamos en INEVA, la idea es exportarlo a que otros centros del país lo hagan, y eso lo estamos empezando a hacer. Hay un fenómeno, digamos, de imitación científica, por así decirlo, y terapéutica. Y el programa empezó su primera fase en la provincia de San Juan. Ah, qué bueno. Hemos viajado a San Juan, hemos hecho un trabajo de campo en San Juan. Surgió San Juan por razones que desconocemos, surgió primero como San Juan. Y bueno, y estamos dispuestos a comenzar ya operativamente en la provincia de San Juan con estos 4 módulos que te decía. Decía Víctor Jara que una gota con ser poco de pronto se hace aguacero, así que ese es el fenómeno imitativo puede crecer. Creo que es la única forma de abordar este problema tan complejo. Le quiero preguntar a Gustavo Petraca, en su condición de neurólogo y psiquiatra. Estamos frente a una pandemia, estamos frente a una fatalidad social, ¿no? Argentina ha luchado tanto por derechos humanos, tanto por preservar la vida, los neonatólogos, bueno, los intensivistas,
y 7.000, 8.000. Es mucho dolor, mucha tragedia y mucho costo también para Argentina. ¿Podemos ilusionarnos, Gustavo, con un futuro mejor desde las ciencias médicas, desde la atención? Comparativamente, la neurorehabilitación, con todo el abanico que vos planteabas, ofrece hoy una oportunidad que Argentina nunca tuvo. Yo creo que sí. Yo creo que en esto tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con la accidentología y lo que comentaba recién Fernando, partiendo de la base desde la prevención primaria, el uso de cinturones de seguridad, airbags y demás. La prevención secundaria, cuando sucede el episodio traumático, darle la adecuada y precoz asistencia. Eso va a redundar en la evolución del paciente. A partir de una adecuada y precoz asistencia, el paciente va a tener una mejor evolución. Y los avances que hemos tenido en las neurociencias y esta interrelación entre lo que siempre hasta el siglo XX estuvo separado, lo que tiene que ver con la neurología, la psiquiatría, que a principios la mente del siglo, del cerebro, ¿no? Claro, la mente del cerebro, ese dualismo cartesiano, ¿no? Que psiquiatría y neurología estaban juntas a partir del principio del siglo XX, se separan y bueno, y ahora pareciera que a partir del avance de las neurociencias vuelvan a integrarse en su órgano común, que es el cerebro, ¿sí? Entonces, esto nos da lugar que una lesión cerebral va a producir tanto lesiones motoras, que la trataban antes los neurólogos solamente, y lesiones conductuales y cognitivas, que la trataban los psiquiatras. Con lo cual, trabajemos juntos para darle al paciente la adecuada atención y la mejor reinserción en su vida cotidiana, ¿sí? Con lo cual, yo creo que sí, es promisorio lo que si se conoce bien hacia dónde se tiene que ir, si se hace la adecuada detección de las alteraciones cognitivas, conductuales, motoras, y se le da el tratamiento específico, precoz e integral e interdisciplinario, porque es importante la interdisciplinaria, lo multidisciplinario, que un paciente que esté con el kinesiólogo y que no se involucra en hacer los ejercicios y demás, que en una reunión de equipo el kinesiólogo, donde esté el psiquiatra, el neurólogo cognitivo, comente que el paciente no colabora con los ejercicios, bueno, le va a dar una idea al psiquiatra para actuar médicamente para que ese paciente mejore su estado conductual y aproveche mejor esa rehabilitación kinesiológica. En el minuto que nos queda, días pasados leí un informe de Harvard y el MIT que decía que de las especialidades médicas, la que más había evolucionado progresado eran las neurociencias. Y sí, porque las neurociencias de la década del 90, que acordate que se llamó la década del cerebro, quizá un poco grandilocuente fue el nombre, sí. Bueno, todo esto que hablamos de la neuroplasticidad, en ciencias empezó ayer, porque el boom fue en los 90, que parece mucho, pero en la ciencia no es nada. A partir de allí, todo lo tecnológico es apasionante, porque las neurociencias, como decís vos en plural, parte de las neurociencias son las medicinas, pero entra la antropología, la filosofía, la genética, la educación, entra todo en neurociencia, porque es cómo entendemos que funciona el cerebro, es la paradoja de cerebros estudiando al cerebro, ¿no? Un día vamos a hablar de Parkinson, Alzheimer. Gustavo Petraca, gracias. Gracias a vos, Carlos. Felicitaciones. Bueno, en televisión vemos más las noticias, escándalos, pero también obras virtuosas como Ineva. Saludos a Alberto Iribarne, a todo el respaldo administrativo que también es en Ineva. Yo quiero hacer dos saludos finales. Primero, agradecerle muchísimo al arquitecto Guillermo Vidal, del Estudio Vidal Bosque, que ha trabajado tanto en los temas de arquitectura urbana y la discapacidad. Trabajo muy valioso, vías de acceso, en fin, todo el aporte ejemplar que ha hecho el arquitecto Guillermo Vidal. Y un saludo parroquial a los televidentes de Lobos y a Nancy, le prometí a Gustavo Petraca, la suegra, que está viendo este programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias.